Lección 4 para domingo 16 de julio. En otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. Efesios 2, 1 al 10, describe la condición de los efesios y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras. ¿Cuál es la idea principal que Pablo nos da aquí sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros? Pablo ya describió la salvación dada a los cristianos y contó en pocas palabras la historia de los creyentes de Éfeso. En Efesios 2, 1 al 10, Pablo ahora contará la historia de su conversión con más detalle, con un enfoque más personal. Contrasta su pasada existencia pecaminosa con las bendiciones de la salvación de Dios. Aquí hay que tomar en cuenta que cuando se habla del concepto de la salvación en este contexto, no se refiere a la vida eterna. Se refiere, como dice, y es la definición de la palabra griega original, sozo, se refiere a ser rescatados de un problema, de una crisis, de una situación difícil. Y aquí Pablo dice que somos salvos o rescatados del problema de la penalidad del pecado y de el poder del pecado en la vida como algo habitual. Sigue el folleto: contrasta su pasada existencia pecaminosa con las bendiciones de la salvación o rescate de Dios de tal condición, que retrata como una participación en la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo, y celebra la base de ese rescate o salvación en la gracia y la obra creadora de Dios. Estas tres partes del pasaje se resumen claramente en las frases de Efesios. Estábamos muertos en pecados. Número 2, Dios nos dio vida junto con Cristo. Y número 3, por gracia ustedes han sido salvados. En Efesios 2, 1 al 2, Pablo señala la triste realidad que vivía su audiencia antes de la conversión, al notar que estaba espiritualmente muerta, ya que habitualmente practicaba el mal y vivía en pecado como estilo de vida. Y Satanás la dominaba. Dado que Pablo escribe a oyentes vivos, se refiere a ellos como en otro tiempo estar muertos. Esto es en un sentido metafórico,
Sin embargo, su situación era sumamente real y crítica, ya que en otro tiempo estuvieron separados de Dios, la fuente de la vida. Al reflexionar sobre la vida pasada de sus oyentes, Pablo identifica dos fuerzas externas que los dominaban. La primera de ellas es la corriente de este mundo, o sea, las costumbres y el comportamiento de la sociedad efesia en general, que desfiguraban la vida humana en rebelión contra Dios. Describe a Satanás de dos maneras como la segunda fuerza externa que dominaba su existencia anterior. Él es el príncipe de la potestad del aire, ya que el aire o los cielos o los lugares celestiales se identifica como la ubicación de los poderes sobrenaturales, incluidos los malignos tiempos. Además, está activo en la tierra, ya que es el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la realidad del gran conflicto? Al mismo tiempo, ¿cómo podemos obtener consuelo y esperanza sabiendo que Jesús ha sido victorioso y que podemos participar de su victoria ahora? Del libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 424, dice: Por el sacrificio de Cristo se ha provisto para que los creyentes reciban todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. En su humanidad, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal. Noten, hermanos, que en su vida humana, Jesús perfeccionó su carácter, o sea, llegó a un nivel de plenitud que estaba asimilada o identificada con los principios de vida establecidos en los 10 mandamientos, que son los principios de vida que Dios nos creó para que viviéramos en ellos, y viene siendo el fundamento de su gobierno y el criterio para vivir eternamente. Dice que en su humanidad, que fue perfeccionada o completada por una vida de constante resistencia al mal, y es la obra en la cual nosotros también tenemos que estar envueltos, imitando la vida de Jesús y el ejemplo que nos dejó aquí en la tierra. Y parte de ese ejemplo era que era una vida de constante resistencia al mal. Hay que tener cuidado cuando oyemos predicadores, maestros, teólogos decir que no tenemos que resistir el mal, pues Cristo ya hizo eso por nosotros. Lo único que tenemos que tener es fe de que Él pagó la penalidad del pecado y tener una relación con Jesús. El problema con eso es que no entienden el concepto de parte de la misión del Mesías, que era dejarnos un ejemplo en su vida humana de cómo nosotros podemos vivir, tenemos que vivir, para que podamos otra vez lograr las condiciones para la vida eterna, por la cual entonces Dios nos puede otorgar el don gratuito de la vida eterna que Él solo puede darnos a nosotros. Dice, en su humanidad, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. O sea, aquí hay mucho que desempacar. El Salvador mostró en su vida que Él cooperaba, tal como para darnos ejemplo, por supuesto, tal como nosotros tenemos que hacerlo, que Él cooperó con el poder divino, o sea, pidió poder divino para poder resistir constantemente el mal. Su voluntad se dirigió a resistir el mal, entonces dependía y pedía del poder divino para que se llevara a cabo tal y tal victoria. Y dice que el Salvador nos dejó ese ejemplo,
que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la plenitud o perfección de carácter en esta vida, o sea, un carácter que vive según los principios de la ley de Dios en cada momento, sobre cada tentación, sobre cada debilidad humana y situación difícil de la vida. Esa es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Amén, hermanos. Y aquí hay que tener en cuenta que se trata de la victoria sobre cualquier desviación o pecado de la ley de Dios. Ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser semejantes a Cristo. ¿En qué sentido? En su forma de batallar el pecado constantemente, dependiendo del poder divino para que se llevara a cabo tal victoria y así llegar a ser igual a Él en carácter. Por eso se dice que el plan de redención nos presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser semejantes a Cristo, obedientes a todos los principios de la ley de Dios. Pero por sí mismo, dice la cita, el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar esas condiciones. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es débil y es incapaz por su propia voluntad y fuerza obedecer y vivir según los mandamientos de Dios. Por eso tenemos que imitar el ejemplo que Jesús nos dejó, en la cual Él cooperó con la divinidad para recibir el poder divino para poder constantemente resistir al mal. Dice, pero por sí mismo el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar esas condiciones. Dice que la santidad que, según la palabra de Dios, debe poseer antes de poder ser salvo, y aquí la palabra salvación se refiere antes de que reciba la vida eterna, o sea, rescatado de este mundo por completo a la nueva existencia de la eternidad. Y dicen, la santidad que según la palabra de Dios debe, no dice puede, debe poseer antes de poder ser salvo eternamente, es el resultado del trabajo de la gracia divina, aquí viene la parte divina, sobre el que se somete en obediencia a la parte humana, a la disciplina y las influencias refrenadoras del Espíritu de verdad. La obediencia del hombre puede ser hecha perfecta únicamente por el incienso de la justicia de Cristo. O sea, es una combinación de la voluntad humana y el poder y esfuerzo humano combinado con el poder divino que Cristo nos ofrece desde el santuario celestial, según Hebreos 4. La obediencia del hombre puede ser hecha perfecta únicamente por el incienso de la justicia de Cristo, que llena con fragancia divina cada acto de acatamiento. Hermanos, no se olviden, que tengan en mente que aunque vivíamos en una vida de que se acostumbrada a vivir fuera de los principios de Dios, hoy día en Cristo Jesús, en combinación con el poder divino, podemos vivir en armonía con los principios de vida. Y así Cristo nos transforma a su imagen y resulta en la idoneidad para vivir eternamente y así recibir ese don gratuito de la vida eterna de Dios. Que Dios les bendiga al tener en mente este proceso de cooperación entre lo divino y lo humano, en el cual tenemos una parte muy grande y eficaz que hacer y necesaria para que se lleve a cabo esta transformación de vida, siempre teniendo en cuenta que esta obra humana no es la que nos obtiene y otorga la vida eterna. No, es Dios quien la provee como resultado de un carácter que llega a ser transformado por el poder divino y el esfuerzo humano combinados.
Ese es el plan de redención, la buena nueva del Evangelio, de que podemos ser no solamente perdonados por la penalidad del pecado, pero podemos obtener el poder para vivir según la ley que quebramos originalmente. Amén.